Y como siempre es un placer el poderles saludar en este horizonte de información. Hoy, en este viernes santo, viernes de reflexión y al mismo tiempo de lo que tenemos nosotros que revisar de lo que es nuestro paso perentorio por este mundo y el proceso de la resurrección, que después de todo es parte de una cultura que nosotros como cristianos o como católicos hemos dado a lo largo de muchos años el ejemplo a través de la tradición. Y por lo mismo les saludo con mucho entusiasmo en esta mañana para también invitarles para que el día de mañana, sábado, estén con nosotros en Entre Mentes a las 20 horas tiempo del centro en México. Vamos a presentar un programa, mi hijo Pedro y un servidor, que hemos llamado Cristo en la Cultura, y que pienso que en la entrevista que hacemos con el vicario de la Catedral de San Antonio, Texas, el padre Alejandro Ortega, nos vamos a enterar, estoy seguro, de muchos de los principios, de los preceptos, de las costumbres, de los usos, de la religiosidad, de la teología, de la cosmogonía, de la filosofía del hombre en el siglo XXI y la suma de todo esto que se ha acumulado en la historia de lo que es nuestra cultura en la cultura occidental. Bueno, pues decirles que cada vez estamos viendo una serie de mensajes sistemáticos y cotidianos de los Estados Unidos y del gobierno norteamericano hacia México, hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me llamó profundamente la atención a mí y a mi redacción lo que de la Oficina de Control de Cuentas estadounidenses, conocida como la GAO, derivó el día de ayer. Dice, Estados Unidos ha gastado cerca de 3,000 millones de dólares desde el 2007 hasta la fecha. Esto representa algo así como 66,000 millones de pesos mexicanos a la iniciativa Mérida en la lucha en contra de las drogas en México, pero no ha evaluado de manera suficiente el riesgo de que estos fondos acaben en manos equivocadas. Esta Oficina de Control de Cuentas es un organismo independiente de investigación del Congreso norteamericano y detalla que hay el peligro de que el dinero de la iniciativa Mérida fuera a parar, oigan ustedes, a individuos o grupos involucrados en fraude contractual. ¿A qué se está refiriendo? Organismos e individuos que se dedican al fraude contractual, pues se está refiriendo a funcionarios del gobierno mexicano, porque ellos son los que hacen los contratos y los acuerdos. Abusos de los derechos humanos, es decir, que el dinero dado por Estados Unidos hacia México haya sido tomado para que, o por la vía del Ejército, o de la Policía Federal, o de la Guardia Nacional, o de la Gendarmería, o de la organización, ya sea de la Policía Estatal o Municipal en México, apoyados por la iniciativa Mérida, pudieran haber abusado de los derechos humanos de los mexicanos y de otros crímenes, dice la GAO. Pese a esto, alerta, ni el Departamento de Estado norteamericano ni la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, la USAID, han evaluado este riesgo potencial. ¿Por qué lo ponen hoy ahí sobre la mesa? Bueno, porque ahora se está cuestionando la relación de la Casa Blanca con Palacio Nacional. Pues porque se han venido rompiendo del lado mexicano, del lado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la ley de la industria eléctrica, a través de la ley de hidrocarburos, a través de las desavenencias que ha habido en contratos de gasoductos, de energías limpias, de inversiones en todos los órdenes, en las rondas petroleras, todo esto en minería, todo esto en comercio, incluso hasta en el sector primario, cuando organizaciones comerciales del sector primario en los Estados Unidos también se quejan de la relación con México y la no observancia de México en 12 de los 36 capítulos que conforman el Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México.
Dice esta GAO que tanto el Departamento de Estado como el USAID disponen de algunos controles para detectar el fraude en sus programas bajo la iniciativa Mérida, como la verificación de antecedentes de los empleados que contrata y líneas de comunicación para la denuncia de irregularidades. Pero ninguna de las agencias tiene una estrategia efectiva en contra de los fraudes que pudieran, bajo la iniciativa Mérida, haberse cometido en esta larga relación de 14 años. La iniciativa Mérida fue en principio un plan antidrogas bilateral México-Estados Unidos ideado bajo la administración del presidente George W. Bush y aportó no solamente recursos, sino que también tecnología, por supuesto equipos, inteligencia y formación. Y la iniciativa Mérida no es un asunto menor, estamos hablando de 66,000 millones de pesos mexicanos, que son una fortuna y que ahora se pone en duda si este trabajo de la iniciativa Mérida realmente ha sido para combatir a la delincuencia o bien para otras cosas. Estamos viendo con preocupación el deterioro de la relación entre Rusia y los Estados Unidos. Miren, se ve muy a las claras que había una extraordinaria amistad entre Vladimir Putin y Donald Trump. Y pudiera parte de la población norteamericana y del mundo entender o sospechar que esta relación era tan buena porque en algún momento el propio Vladimir Putin, a través de una estructura, pudieran haber influido, como tú quieras, en el ámbito cibernético para influir en lo que fue el resultado de las elecciones del 2016. Incluso en las últimas elecciones del pasado mes de noviembre del 2020, dentro del proceso electoral, se pudo haber pensado que una parte importante de la campaña negra en contra de Joe Biden pudo haber sido patrocinada e impulsada por el gobierno ruso para beneficiar con ello a su amigo y socio Donald Trump. Pero ahora viene una segunda fase ya con un gobierno cambiado en los Estados Unidos, ya no Trump al frente, sino Biden al frente, y todo lo que era miel sobre hojuelas entre la administración anterior en los Estados Unidos, la de Trump, y Vladimir Putin, que es eterna, se ve ahora, se siente ahora que ha habido dardos envenenados que se han enviado unos y otros. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta uno muy peligroso. Cuando Biden, a pregunta concreta, en una entrevista, el entrevistador le dice, ¿es Vladimir Putin an assassin? ¿Es Vladimir Putin un asesino? ¿Es un criminal? La respuesta es sí es. Vladimir Putin es un criminal. Incluso la vocero de la Casa Blanca asegura enfáticamente y sí, y el presidente Biden no se arrepiente de la aseveración. Fue una pregunta clara, lisa, llana, concreta, y fue una respuesta igual. ¿Es un asesino? Sí es un asesino. De ahí vino una iniciativa del Departamento de Relaciones Exteriores de Rusia en el que busca un acercamiento con Joe Biden. Pero la respuesta de la Casa Blanca es frío. Y seguramente Rusia estaría pensando, hombre, si Vladimir Putin extiende la mano para que la tome Biden y Biden se hace a un lado y dice no por el momento, gracias, entonces ya empieza una segunda fase que va en ese sentido. Sergei Lavrov, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, asegura la relación Rusia-Estados Unidos y sus aliados, ha tocado fondo. No se ha fijado una fecha para enviar a su embajador de vuelta a Washington, que fue llamado a Moscú para que hubiera un desahogo de lo que desde Rusia sonó muy mal. Cuando viene esta declaración de sí es un asesino, Moscú manda a llamar a su embajador acreditado en Washington, lo regresa a Moscú y en este momento les podríamos decir que en la embajada rusa
en los Estados Unidos hay una silla vacía que está en Moscú esperando la señal para poder volver a regresar. El hecho de que el embajador ruso haga un hueco en la capital política de los Estados Unidos es altamente significativo, porque lo que se está diciendo es: ¿no quieres diálogo? Entonces no hay diálogo. Y regresamos a nuestro diplomático. Al abordar el tema de este hoyo profundo en el que se ha metido Rusia con Estados Unidos, pues se catalogan las declaraciones de Biden como terribles e indica que habrían obligado a Moscú a repensar sus lazos con Washington. Ahora, esta tensión jala a una aclaración de Rusia que dice, antes de que le pregunten, el no tener una buena relación y llegar a un punto, el más bajo, que ha tocado fondo en la presunta relación diplomática entre los dos pueblos, no implicaría que Rusia tendría forzosamente que estar haciendo alianzas con China. En últimas fechas, por ejemplo, hubo un acuerdo entre China y entre Pekín y Moscú para elaborar vacunas de la Sputnik 5 en suelo chino. Y la cifra no es menor, 50 millones de dosis. Los rusos lamentan que Washington haya rechazado la oferta de Putin de sostener un diálogo público pronto y expedito con Biden a fin de ayudar a reducir las tensiones respecto a las declaraciones. La confrontación ha tocado fondo, pero por otro lado hay esperanza. O sea, Rusia está lanzando un puente de plata. Hay esperanza de que ellos sean, habla de los norteamericanos, ellos sean adultos capaces de comprender los riesgos ligados a crear más tensiones. Espero que el sentido común prevalezca, dice el señor Lavrov. Biden ha dicho que los días en que Estados Unidos se sometía a Putin han terminado. Se sometía a Putin. ¿Qué días fueron aquellos en los que Washington se sometía a Moscú? Pues los años de Trump. Y está decidido a contrarrestar su enfoque del que tenía su predecesor, Donald Trump, quien evitó una confrontación directa con Rusia. El gobierno de Biden ha advertido que Rusia enfrentará sanciones pronto por los presuntos hackeos masivos de SolarWinds y los supuestos intentos por influenciar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el año pasado a fin de ayudar a mantener a Trump en la Casa Blanca. O sea, se tiene información clave para el presidente Biden en la que le dijeron, sí, efectivamente, Rusia metió la mano para hacerte una campaña negra, hacer mucho hincapié en todos tus puntos débiles, atacarte sistemáticamente y detonar toda esta información dispersada, que incluso esa es, digamos, una razón, yo creo que de las de más peso, para que lleguemos a pensar hoy que en los Estados Unidos hay una profunda división entre la sociedad norteamericana. Por cierto, me llama mucho la atención que la campaña de vacunación del presidente Biden en los Estados Unidos tenga y lance una popularidad por la aceptación que por la campaña se ha tomado por parte de tirios y troyanos, de demócratas y republicanos. El gobierno norteamericano, incluso aprovechando esto, lanza una campaña publicitaria en inglés y en español para impulsar a la población norteamericana a vacunarse contra el COVID cuando el país experimenta una nueva alza de contagios. Hoy, los primeros anuncios de televisión, incluso en español, comenzarán a emitirse en todo Estados Unidos para alentar a los estadounidenses a vacunarse tan pronto como sean elegibles, según dice el Departamento de Salud norteamericano. Bajo la premisa de "We can do this", podemos hacer esto, los spots televisivos tienen el objetivo de aumentar la confianza en las vacunas con un mensaje esperanzador, unificador, de que cada persona pueda contribuir a poner fin a esta pandemia. En Estados Unidos, el COVID ha provocado la muerte de más de 550,000 personas
desde el primer caso de la enfermedad que fue anunciado el pasado 21 de enero del 2020. Cuando sea su turno, ponte la vacuna. Las vacunas han probado ser seguras y eficaces en estudios clínicos y pueden obtenerse sin costo, dice el comercial, protagonizado por una pareja latina de mediana edad. El Departamento de Salud informó que ha destinado varios millones de dólares para divulgar estos mensajes en minorías hispanas, afroamericanas, asiáticas e indígenas. La campaña durará todo el mes de abril. En el comunicado que se señala, hay una aceptación de la población norteamericana por el tema de la vacuna que pudiera llegar arriba del 73%. Llama la atención el que sea una aceptación tan grande, porque hay ahí, por lo menos en esta encuesta de aceptación a cómo está abordando el problema del COVID, la administración del presidente Biden, se podría pensar que con ese número del 73% de aprobación, más o menos la mitad de los republicanos ya tienen una opinión positiva de lo que Estados Unidos está haciendo en torno a la vacunación. También decir que el presidente Biden ha lanzado un ambiciosísimo programa para generar empleos en el marco de esta aprobación posible de $2 trillones para tratar de rescatar a la planta productiva de los Estados Unidos, a las empresas norteamericanas, a los employers, pero también, por supuesto, a los empleados. Es decir, ¿de dónde se van a sacar estos fondos? Pues de un aumento del 21 al 28% de las empresas en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las utilidades, que le darían esta capacidad para poder financiar a este programa inaugurado por el presidente Biden en su primera reunión con el equipo completo de su administración. Aprovechó para anunciar ante los medios la creación de un equipo de trabajo para sacar adelante un plan de políticas de empleo. Y Biden dice que los 5 encargados de pelear ante el Congreso para obtener los recursos necesarios, lo que sea, para sacar adelante este programa de empleo son el secretario del Transporte, Pete Buttigieg, el de Energía, Jennifer Granholm, Vivienda, Marcia Fudge, Trabajo, Marty Walsh y Comercio, Gina Raimondo. Son la base de lo que es este plan tan ambicioso para sacar adelante un proyecto de empleos. Estos miembros del gabinete me van a representar en el trato constante con el Congreso, involucrando a la población con un plan para ayudar a resolver detalles a medida que lo vayamos perfeccionando. El conocido como American Jobs es un ambicioso proyecto que exige una inversión federal de $2 trillones para la creación de nuevos puestos de trabajo, mejoras en la infraestructura, ya lo vimos, en el transporte público, en la reconversión de la industria, en el fomento a las energías limpias, en la formación y capacitación de la población para optar por nuevas profesiones, porque también, hay que verlo, con la revolución tecnológica y el final de la época moderna y el principio de la era dinámica, muchos de los trabajos tradicionales que habían en las economías como la norteamericana han venido o desapareciendo o transformándose. Y esa metamorfosis es atendible o tiene que ser atendible ante la necesidad de crear new jobs. Y estos new jobs no es que sean más empleos, es que son diferentes los empleos que se tendrán que crear. Un paquete 10 veces mayor al plan de $200 mil millones propuesto por el expresidente Trump, que nunca se logró aprobar. Y fíjate, este proyecto de Trump de $200 mil millones para buscar el generar empleos, ahora está hablándose de $2 trillones. O sea, de 10 veces la cantidad que no logró aprobar el presidente Trump. Y esto implicaría que los demócratas y los republicanos se pongan de acuerdo para sacar esto adelante a través de un proyecto que se llama Buy American.
compra productos norteamericanos. Lo digo sinceramente a todos los que examinen detenidamente los gastos para sus departamentos referidos. Se aseguren de que constante en las secretarías que aquí acabo de mencionar se esté constantemente insistiendo en el estándar de Buy American, establecido en el mes de enero. Y con ello, yo creo que pues Biden la tiene armada, porque después de todo, si bien es cierto el proceso de la migración es algo que pesa feo en las políticas que son criticables de Biden, el proceso de reconvertir a los Estados Unidos a través de una inyección masiva de dinero para mejorar puertos, aeropuertos, carreteras, sistemas de transporte, escuelas, Wi-Fi en todo Estados Unidos, tecnologías nuevas, trabajos nuevos, actividades nuevas, unicorns nuevas, generación de capital en medio de esta crisis, subir impuestos a las empresas, a las corporaciones que, digamos, ganan arriba de los $400,000 anuales. Dice Biden, todo lo que sea abajo de esto no va a tener ninguna alteración. Pudiera ser criticable por algunos economistas. En medio de esta crisis, subir impuestos, una locura. Bueno, pues esa locura parece que es bien comprada por el pueblo norteamericano, que sabe que lo que hay que hacer es, antes que cualquier cosa, reactivar a la economía. Hasta aquí la información que les podemos dar hoy en este horizonte de noticias. Digamos, hay muchas cosas, ¿no? Pero dentro de lo más importante. Les espero en otro horizonte más la semana que viene. Pero por lo pronto que tengan ustedes un buen fin de semana en esta Holy Week, en esta Semana Santa o el Pasaj del mundo judío, que coinciden en esta confluencia hacia la semana que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa y espero tener el privilegio de su compañía en la primera emisión Central FM Equilibrio, unos minutos más, transmitiéndose a través de centralfmonline.com y nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestras plataformas y una red enorme de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 estaciones de radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y conmigo hay un enorme equipo de trabajo dispuesto a informar como su principal pasión. Gracias por ello. Hasta en unos minutos.